Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Aló? Jorgito. Buenas Más. noches, profe. Buenas tardes, ¿todo bien? No quiere Doctor, saber, buenas no, noches. no, dijo que no. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? Excelente, mano. Buenas tardes, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, todavía, mire, todavía está el sol. Eso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué más? Buenas tardes. Bien, hombre, ¿ustedes cómo van? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Bueno, gracias. Bien, vamos a hacer entonces clase de 6 a 7, de acuerdo a lo que con la colaboración de nuestra monitora fue posible coordinar. Nos habíamos introducido en la charla del lunes en el tema de la historia del derecho romano, de cuya trascendencia y de cuya importancia en la cultura jurídica del mundo occidental hemos hablado ya en reiteradas oportunidades. Dijimos entonces el lunes que íbamos a caracterizar de manera por demás muy rápida, muy sucinta, las distintas fases de la historia de Roma, porque en esas fases se van dando manifestaciones del derecho que vale la pena resaltar con sus particularidades. Cada fase tiene como una manifestación propia desde el punto de vista jurídico. Desde luego, una época como la monarquía, donde digamos era todavía un tanto primitiva la sociedad romana, distinta a la época de la república, que es mucho más republicana, mucho más democrática, la expresión del derecho tiene que ser otra naturalmente, y distinta en la época del imperio, cuyas características también son muy diferentes a los otros periodos históricos y donde ya los romanos para la época del imperio han logrado un gran desarrollo jurídico que les permite construir una obra monumental en materia de derecho. En ese orden de ideas exponíamos que la historia de Roma se divide en tres grandes fases: la fase de la monarquía, la fase de la república. Profe, se le Bueno, silenció el micrófono, profe. No le estamos escuchando. No le oye. Profe, no se lo escucha. Es que se le silenció el micrófono. Está al lado izquierdo, parte inferior. Ya, ahí sí. Perfecto y Ya. claro, profe. Ya. Listo. Bueno, les ruego me excusen. Decíamos que de acuerdo a lo expuesto en la clase anterior, pues la historia de Roma se divide en tres grandes fases, en tres grandes ciclos. En la caracterización que los historiadores han hecho de tantos siglos de vigencia de Roma en la historia universal: el periodo de la monarquía, el periodo de la república y el periodo del imperio. Esta última fase con dos grandes épocas, ¿no? La época del principado de la diarquía y la época del imperiato, del imperio propiamente dicho. A cada fase le corresponden un tipo de instituciones. Cada fase tiene una manera de organizar su conformación, sus instituciones políticas. Y a cada fase también le corresponde una expresión jurídica. Es decir, cada fase tiene como algunas características en materia de derecho. De esa primera parte de la historia romana, el periodo de la monarquía, cuya característica central es precisamente desde el punto de vista institucional, la existencia de un monarca, de un rey, de un gobernante que concentraba la gran mayoría de los poderes, si no todos, un poder que para la época era fundado en argumentos de carácter teocrático, que desde luego reforzaba y legitimaba el concepto de autoridad, un poder en términos de decisiones bastante extenso, y existía igualmente un Senado que más que como cuerpo legislativo era un grupo de personas con alguna posición, con algún reconocimiento, digamos,
al interior de la sociedad romana. Se llamaba también Consejo de Ancianos porque estaba formado por personas ya mayores, con alguna experiencia, con algún recorrido, en términos de experiencia de vida, de experiencia de poder, de experiencia militar, de experiencia pues en todos los campos. Cuerpo que era muy inmediato. Perdón, qué pena, profe. Es que me están escribiendo varias personas por el grupo que no les has dado la opción de ingreso. Hay varios escribiendo que no han podido ingresar. Ahí ya los que estaban les he permitido ingresar. Bien. Decíamos entonces que desde el punto de vista institucional esa fue la característica de la primera fase de Roma en el periodo de la monarquía, un periodo que va más o menos del año 723, cuando los historiadores comienzan a hablar de la existencia de Roma como tal, y hasta el año aproximadamente 510, 509, cuando la monarquía termina como consecuencia de los conflictos de carácter social que se presentaron y que llevaron a que la monarquía fuera prácticamente liquidada, terminada, disuelta, con la huida y muerte de Tarquino el Soberbio y la conformación de un nuevo modelo político que se denomina la República. Repito, en esa fase primera, en la época de la monarquía, desde el punto de vista institucional, Roma es monárquica y tiene una especie de senado que era más un cuerpo consultivo que legislativo, conformado por personas de alguna experiencia y que lo llamaban Consejo de Ancianos. Desde el punto de vista jurídico, dijimos, la gran característica del derecho para la época de la monarquía es que la costumbre se torna en la fuente jurídica principal. Son las costumbres, las normas jurídicas, la gente se regula, se somete, se condiciona socialmente a partir de las costumbres que para entonces se ejercitaban o se practicaban. La costumbre es fuente del derecho y de hecho fue la primera fuente jurídica. El derecho positivo, lo que hace mucho tiempo después, no es cosa distinta que codificar, que consagrar por escrito buena parte de las costumbres que las sociedades practican. Y la costumbre sigue siendo hoy en día, también lo acotábamos el día lunes, pues una de las fuentes más importantes del derecho. Ya hoy no la más importante, porque la cultura nuestra avanzó hacia el derecho estrictamente positivo y la ley, la jurisprudencia, las decisiones judiciales, pues se convierten en la fuente jurídica de mayor trascendencia. Pero sigue teniendo una gran vigencia la costumbre como fuente jurídica, y hay sociedades todavía en donde se practica más un derecho consuetudinario, un derecho de costumbre, que un derecho normativo o un derecho legislado en estricto sentido. Los romanos en esa primera época, decimos, tuvieron como fuente única del derecho la costumbre. Hay historiadores que han hablado de que para aquel entonces existió alguna codificación, la Civile Papyranium, en homenaje seguramente o expedida por algún gobernante de nombre Papirio, pero de esa codificación de la que se habla por parte de algunos autores no se tiene realmente una información suficiente. Algunos admiten la eventualidad de que haya existido esa codificación en la época de la monarquía, pero pues anotan, no fue realmente trascendente porque al acabarse la monarquía, pues desapareció esa codificación, si fue que realmente llegó a existir. Hago aquí un paréntesis para suministrar algunas fuentes de información, algunas fuentes bibliográficas en materia de historia y del derecho romano. Sobre Roma se ha escrito lo divino y lo humano. Yo creo que ha sido de los temas, no solamente por parte de los historiadores, sino de los literatos y de un sinnúmero de escritores, de los temas apetecidos a hablar sobre Roma, y no podía ser menos. Roma son 15 siglos de dominación del mundo, no tanto por la trascendencia en el tiempo, o además de la trascendencia en el tiempo que tuvo Roma como poder político, los aportes que la sociedad romana hizo a la historia universal. Entonces, sobre Roma se ha escrito cualquier cantidad de cosas. Ahora, sobre derecho romano, pues también hay una copiosa, muy abundante producción jurídica, una literatura jurídica en demasía, pues numerosísimos los textos que sobre el derecho romano se han escrito, no solamente en la literatura jurídica internacional, sino también en la literatura jurídica nacional. Yo
Por ejemplo, me permitiría recomendar o citar algunos de los libros que hablan de Roma. Historia del derecho romano del Wolfgang Kundel. No sé si ustedes ahí lo están viendo perfectamente. Un librito que se consigue perfectamente en las librerías de la ciudad, creo. Este, que es un libro muy utilizado por los estudiantes de derecho, Elementos de Derecho Romano. Sí. El libro, el primero de los grandes libros, en mi opinión personal, sigue siendo el más importante de los libros nacionales escritos por autores colombianos sobre derecho romano. Fue el que escribió el profesor Carlos Medellín. El profesor Carlos Medellín fue uno de los magistrados que murió en la toma del Palacio de Justicia. De este libro se han hecho un sinnúmero de ediciones y su hijo, el doctor también Carlos Medellín, pues lo ha venido reeditando, lo ha venido actualizando, de manera que ese libro no ha perdido ninguna vigencia. Está el curso de Derecho Romano del profesor Francisco Samper Polo, viejo profesor de la Universidad Externada de Colombia, que lamentablemente murió muy temprano, pero alcanzó a dejar algunos de sus estudios sobre historia del derecho romano. Doctor, ¿el libro anterior qué nombre era? ¿Cuál? ¿El del doctor Medellín? El del doctor Medellín, sí, señor. El del doctor Medellín se llama Lecciones Elementales de Derecho Romano. Sí. Gracias. Bien, puede que el hijo que ha actualizado el libro y ha hecho nuevas ediciones y que le ha hecho algunos aportes, probablemente le haya variado en algo el nombre, pero ya no se llame Lecciones Elementales, sino Derecho Romano, pero de todas maneras es inconfundible el texto del doctor Carlos Medellín. Decía el del doctor Samper Polo, que también dejó, esto es una publicación de la Universidad Externada, no creo que se consiga ya muy fácilmente. Esto sí, difícilmente se consigue, lecturas de clases suministradas, compiladas por el doctor Fernando Inestrosa Forero, sobre historia de Roma, del derecho romano, y el libro del doctor o del profesor alemán Hans Kreller, Historia del Derecho Romano. Cualquier cantidad de libros. Aquí me he permitido simplemente citar algunos de los que encuentro por aquí a primera mano en mi biblioteca, pero con seguridad los textos, sobre todo de la literatura nacional, son suficientes, más que suficientes para que ustedes se introduzcan en el conocimiento del derecho romano. Bien, retomamos entonces el tema. Pasamos a la segunda fase de la historia de Roma, que es conocida como la fase de la República, una época histórica que en términos cronológicos va más o menos del año 510, 509 al año 27 a.C. Es la época en que Roma se consolida, en que Roma es Roma, y cuando digo Roma es Roma, estoy diciendo es la gran Roma, Roma ya la dueña del mundo, aproximadamente hacia finales del siglo III antes de Cristo, siglo II antes de Cristo, es decir, más o menos unos 200 años antes de Cristo, ya Roma es una portentosa ciudad, ¿sí? Con un gran imperio, ya con un gran poder. No se ha constituido el imperio como forma de gobierno, pero sí ya Roma ha extendido sus territorios, ya ha podido anexar a su dominio buena parte de todo lo que era el Mediterráneo, buena parte de África, es decir, ya Roma es realmente la gran Roma y es la Roma que ya se torna altamente progresista. Roma llega a ser una ciudad, jóvenes, de unas proporciones realmente inimaginadas para los tiempos de aquel entonces. Nos sorprenden hoy en día las características de Roma como ciudad. Roma fue una ciudad que en su momento, en los análisis de los historiadores, llegó a tener aproximadamente entre 800.000 y 1 millón de habitantes. Es decir, una verdadera ciudad. Creo que Bucaramanga escasamente los tiene, es más o menos como el área metropolitana, sumando los municipios que son circunvecinos a nuestra ciudad, es decir, de una extensión de un alto número de pobladores o de habitantes, de un gran desarrollo urbanístico, era una ciudad imponente, era la capital del mundo, pues, para no ir muy lejos. Roma era la Nueva York de la época y la gente confluye allá. Roma adquiere una importancia tal, seguramente se hablaba, como hoy hablamos del sueño americano, o se hablaba hasta hace relativamente poco tiempo del sueño americano, todo el mundo con la idea de irse para los Estados Unidos como tabla de salvación, de progreso, de enriquecerse
de hablar inglés, de volverse a casar, qué sé yo, el sueño americano, pues seguramente para la época la gente hablaban del sueño romano, llegar a Roma y poder vincularse a esa gran ciudad. Llegó a ser Roma tan importante que era mayor el número de personas no romanas que los romanos propiamente dichos. Por eso los romanos idean un régimen jurídico, idean un estatuto jurídico que llamaron el Jus Gentium. Jus, derecho, Gentium, derecho de gentes. Y ese estatuto, esa codificación llamada Jus Gentium, que los romanos idearon, lo hicieron para regular, para dar un régimen jurídico, para establecer las normas bajo las cuales las personas que eran extranjeras en Roma, es decir, quienes no eran romanos, desenvolvían su vida en Roma. Cómo eran sus relaciones con la República o con el Imperio, cómo eran sus derechos, cuál es el régimen de libertades, de garantías. Era un derecho para extranjeros. Por eso se llamó el Jus Gentium, cuya traducción literal es derecho de gentes, pero entendido el concepto como aplicado a quienes no tenían la condición de ciudadanos o de nativos de Roma. Y esto lo cito un tanto al margen del tema que estamos tratando para dimensionar el alcance que tuvo Roma, una ciudad realmente altamente poblada y con un gran desarrollo urbanístico, comercial. Bueno, qué hablar del poderío militar de lo que fue la gran Roma de aquellos tiempos. La República, decía, se inicia aproximadamente hacia el año 510-509, cuando como consecuencia de una serie de sucesos sociales y políticos que se dieron en el gobierno de Tarquino el Soberbio, en el periodo de la monarquía. Tarquino el Soberbio es el último de los gobernantes romanos, el último de los monarcas romanos del primer periodo, el periodo de la monarquía. A Tarquino el Soberbio, que quiso convertirse en un gran dictador, pues finalmente la serie de conflictos sociales y de conflictos políticos genera un enfrentamiento que termina por derrotarlo y se consolida en el poder una clase social que se denomina los patricios, en contraposición a otra clase social. Roma es una sociedad de clases profundamente marcadas. La historia de Roma está asignada en muy buena parte de su transcurso por la existencia de dos estamentos sociales, los llamados patricios, digamos la clase alta, y los llamados plebeyos, que como su nombre lo indica, significa pueblo, es decir, quienes conformaban el pueblo. Los dos grandes estamentos que van a dinamizar por muchos siglos la historia de Roma y que van a ser los grandes protagonistas. Van a ser los grandes protagonistas en la época de la República. Los conflictos que se dieron entre los patricios y los plebeyos son como el motor que impulsa, digamos, la institucionalidad romana en la época de la República y esta llegada tan tarde también cada rato me distrae aquí. Decimos entonces, son como es un factor dinamizador, ese permanente conflicto social que hubo en Roma en los tiempos de la República. A pesar de que Roma tuvo en los tiempos de la República una institucionalidad fuerte, haremos mención a continuación de sus más trascendentes instituciones jurídicas. Roma es permanentemente agitada desde el punto de vista político e institucional por los conflictos que se presentaron entre patricios y plebeyos. Los plebeyos logran al final consolidar también un gran poder, casi que equiparar a través de instancias de poder, de equipararse en esa perspectiva con los patricios. Los plebeyos protagonizaron un sinnúmero de rebeliones, un sinnúmero de acontecimientos, de enfrentamientos contra los patricios. En una época, según refiere la historia, los plebeyos abandonaron Roma. Les agradezco, por favor, a quienes están ahí con el micrófono al aire, haciendo comentarios, apagar el micrófono, cerrarlo. Y a quienes tienen ruidos domésticos, por favor, también les encarezco controlar el micrófono.
Entonces decía, ese sinnúmero de conflictos dinamiza la república, los conflictos de carácter social entre patricios y plebeyos. Y anotaba cómo los conflictos tuvieron dimensiones tales como el que aconteció en alguna época en que los plebeyos se retiran de Roma. Es decir, imaginémonos pues que los estratos menos favorecidos de la sociedad abandonan Bucaramanga y se van todos a vivir a los montes circunvecinos. Dejan a Roma totalmente improductiva, una especie de paro cívico realmente, porque la sociedad obviamente queda paralizada. Las fuerzas productivas, que eran los plebeyos, pues quedan, no los esclavos, que es otro estamento social, queda la ciudad absolutamente paralizada y ellos se asientan en los alrededores de Roma, en las famosas colinas de que hablábamos en la noche del lunes, y allí permanecen un buen tiempo, forzando a los patricios a tener que negociar y tener que conciliar y permitirles espacios o instancias de mayor participación y de mayor decisión de carácter político. Es una historia permanentemente agitada. Cuando no es la historia de los esclavos, de aquellos esclavos que, por ejemplo, comandó el célebre Espartaco, que se rebelan contra el Imperio Romano. Espartaco era un esclavo. Usted sabe que la gran diversión del Imperio Romano y de los gobernantes romanos era el espectáculo de los esclavos, personas que competían en el circo romano a muerte. ¿Sí? Era un espectáculo en el que se mataban o los ponían a pelear con los leones. En fin, era el espectáculo y la diversión. Y Espartaco, que era un gran esclavo desde ese punto de vista, nunca fue derrotado, logra liderar una rebelión, se fugan, hay una gran movilización de esclavos de todas partes del Imperio Romano, plebeyos, muchos apoyaron a Espartaco. Pues Espartaco logró reunir un ejército de aproximadamente 120.000 personas y por el término aproximadamente de 2-3 años se enfrenta al Imperio Romano. Tuvo 9 guerras, 9 batallas en ese interregno de los casi 3 años de rebelión contra el Imperio Romano, y de las 9 batallas las ganó todas menos la última. La que perdió fue desafortunadamente la definitiva, donde es puesto prisionero y encuentra después la muerte. Esta es la historia de Roma, pues una historia permanentemente agitada, una historia profundamente conflictiva desde el punto de vista social. Ahora, ¿cómo es la Roma institucional en los tiempos de la República? Roma se organiza en primer lugar bajo la figura de los cónsules como el poder gobernante. Los romanos crean una institución dual que llaman la diarquía. Estoy hablando de los tiempos de la República, ¿no? Que está integrada por 2 personas que se llaman o tienen el título de cónsules, que toman decisiones con carácter colectivo. Es decir, los 2 cónsules, que pertenecían ambos a la clase social de los patricios, esos 2 cónsules tomaban decisiones conjuntamente. Todas las decisiones de gobierno, el poder gubernativo reposaba en los cónsules, y esos cónsules tomaban las decisiones conjuntamente, de manera que siempre tenían que tener unanimidad, coincidir para poder adoptar una decisión de gobierno. Cónsules que se renovaban cada año, no eran cargos vitalicios ni eran cargos pues en donde se pudieran eternizar, sino que se rotaban cada año, y desde luego, como ya lo advertía, pues siempre sus decisiones eran de un gran consenso y de una gran solidaridad al interior del estamento de los patricios, lo cual reforzaba su autoridad porque exigía que los 2 cónsules tomaran la decisión de manera conjunta. Los cónsules eran además los comandantes militares, ¿no? Los comandantes de las tropas de la Roma de entonces. Los plebeyos, pues, era la clase social trabajadora, la clase social que tributaba, la clase social a quien se convocaba para efectos de guerra, integrar las tropas, de conformar los ejércitos. Ellos participaban, digamos, de la vida institucional de Roma, porque ellos proponían al Senado romano, que era integrado exclusivamente en sus comienzos,
el Senado romano es exclusivamente integrado por personas pertenecientes al estrato o a la clase social de los patricios. Los plebeyos, su participación inicial en la institucionalidad romana en los tiempos de la República no va más allá de presentarle al Senado romano un listado, digamos, una especie de terna de candidatos para la elección de magistrados, y el Senado romano de ese listado que los plebeyos le entregaban a través de una asamblea que hacían cada año, pues de ese listado que los plebeyos le entregaban, designaban finalmente a quienes tenían la condición de magistrados. Hay una desigualdad de poder, pues, abismal entre los patricios y los plebeyos, y eso es lo que provoca el sinnúmero de conflictos a que me refería hace un instante, el permanente enfrentamiento, esa permanente tensión social entre patricios y plebeyos. Y todo ese conflicto, para resumir un poco la historia y no extendernos más de la cuenta, todo ese conflicto entre ellos, también lo anotaba, finalmente va permitiendo que los plebeyos vayan ganando espacio de carácter político. Su capacidad como fuerza productiva obviamente les daba también una carta alta de negociación frente a los patricios. Y van adquiriendo y van finalmente, y después de tantas rebeliones, y sobre todo de la rebelión a la que me refería hace un momento, donde se retiran hacia las montañas y forzan a los patricios a tener que negociar para que regresen, porque los plebeyos pensaron en fundar otra ciudad en la cual ellos se establecerían y desarrollarían su vida, pero finalmente los patricios los convencen, llegan a un acuerdo, negocian y crean una figura que se llamaba los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe eran dos altos funcionarios dentro de la institucionalidad, dentro de la civilidad romana, que representaban a los plebeyos, por eso se denominan los tribunos de la plebe, por supuesto elegidos por los mismos plebeyos, que en principio tenían la función de abogar por los intereses de quienes pertenecían a ese estrato social, guardadas proporciones, una especie de defensor del pueblo, ¿no? Alguien que no tiene un poder decisorio, pero que puede abogar e intervenir y exigir que se le preste atención a los requerimientos, a las necesidades, a las reclamaciones que se formularon. Así nace la figura de los tribunos de la plebe, pero con el correr del tiempo, los tribunos van consolidando su poder y finalmente llegan a tomar decisiones y finalmente adquieren una buena competencia en materia legislativa, lo cual equiparó. Roma termina después de muchos siglos, bueno, 4 o 5 siglos, que es el periodo de la República, termina finalmente equiparando no las clases sociales, las clases siguen existiendo. Es decir, los patricios son los patricios, los plebeyos son los plebeyos, pero la desigualdad que en los comienzos de la República se advierte en términos de poder entre las dos clases sociales se va reduciendo y llega finalmente un momento en que patricios y plebeyos tienen casi el mismo nivel de poder, la misma capacidad para la toma de decisiones de carácter político. ¿Cómo es el derecho? No me voy a extender más en la historia de Roma, si no, no acabo. Es como una adicción hablar de historia a ratos. ¿Cómo es el derecho en los tiempos de la República? Que finalmente es lo que me interesa resaltar para, a partir de esos conceptos, ahondar ya en la presentación puntual de algunas instituciones jurídicas de Roma. La costumbre que dijimos fue la fase dominante como fuente, en la fase de la monarquía fue la fuente dominante del derecho, era la única fuente jurídica, era donde emanaban las disposiciones jurídicas, era lo que se tenía como norma, derecho consuetudinario. La costumbre en los tiempos de la República sigue teniendo una gran importancia, no desaparece, pues de hecho no ha desaparecido todavía. Sigue siendo importante. Lo que se advierte en los términos de la República es que ya no es la única fuente, que aparecen otras fuentes de derecho que con el correr del tiempo van adquiriendo una gran importancia y se van consolidando como fuentes importantes del derecho romano.
¿Cuáles fueron esas fuentes? Digo, nuevas que surgen en los tiempos de la República. Cuando hablo de fuentes, lo advertía en la clase pasada, estoy diciendo de dónde viene el derecho, de dónde nace, de dónde surge el derecho. Pues bien, así como en la época de la monarquía el derecho nace, surge de la costumbre, en los tiempos de la República la costumbre sigue siendo fuente de derecho, pero se advierten otras nuevas fuentes que con el correr del tiempo, vuelvo a repetir, pues se van consolidando al punto tal que adquieren más importancia que la propia costumbre. Esas fuentes son, me permito citarlas, la ley en primer término. Ya los romanos inventan o practican el concepto de ley. Los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Digamos que en la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos, los edictos de los magistrados, la jurisprudencia, en esas 5 nuevas fuentes del derecho romano en los tiempos de la República, descansa el derecho romano para entonces. Miremos algunos aspectos de la ley como fuente del derecho romano. La ley eran las disposiciones que expedía en un comienzo el Senado. El Senado, que era un cuerpo conformado por patricios. Las disposiciones que adoptaba el Senado, en los términos de competencia que le eran dados o entregados, tenían la denominación de ley. Esas leyes, como es característico de la ley, las leyes son disposiciones de carácter general. Nadie legisla con sentido individual, nadie legisla para favorecer de manera puntual a Pedro, a Juan, o a Luis, o a Berta, o a María, no. Se legisla en términos generales. Entonces, esa pues es característica propia del derecho romano. Pero la ley tenía fundamentalmente 3 grandes partes, es decir, los romanos construyen un concepto de ley integrado por 3 grandes elementos. El primero de esos elementos es la praescripto. Escripto. Que en una traducción literal significa antes de lo escrito, ¿no? Una especie como de introducción, una especie de preámbulo, ¿sí? Praescripto. ¿Qué es el praescripto? Es la parte de la ley donde se indica el nombre del magistrado que propuso la ley y el día en que la ley fue votada. Los romanos, con la praescripto, introducen al derecho la costumbre de denominar, de titular, de dar una identidad a los textos legales a partir de un nombre. Los textos legales, la ley, es un producto jurídico y como tal tiene una identidad. Y esa identidad es lo que los romanos llamaban la praescripto, que la materializaban denominando la ley con el nombre de el magistrado que propuso la ley, del gobernante que propuso la ley, ¿sí? Y con la fecha del día en que la ley fue votada, es decir, fue aprobada. Eran los elementos con los cuales se distinguía la ley en el derecho romano. Nosotros no estamos muy lejos de esa práctica. Si ustedes abren la Constitución Política de Colombia, algunos la deben tener seguramente por allá a la mano, podrán advertir, por ejemplo, que en el artículo 169 de la Constitución, el Alzheimer todavía no me ha afectado, no, en efecto, todavía parece que no, dice el artículo 169, el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido y a su texto precederá esta fórmula, que se desprende del artículo 169 de la Constitución nuestra, por lo demás, una práctica en la generalidad de las legislaciones de todos los estados del mundo, dar una identidad a los textos legales. Digo que se desprende del artículo 169 que hemos leído, que toda ley debe tener un título. Toda ley debe tener un título. Y ese título debe corresponder al contenido, a la materia que regula, a los temas de los que se ocupa la ley. Entonces, ustedes cogen una ley cualquiera y la examinan desde el primer
desde la primera hoja y van a encontrar que ley número 500, ley número 800, ley número 3523, la que ustedes quieran, por medio de la cual tiene un título. Se expide un código penal, por decir algo. Por medio de la cual se dicta una reforma laboral. Por medio de la cual se introducen modificaciones al sistema de la seguridad social. Por medio de la cual se expide una reforma tributaria. Tiene un nombre. Una de las cholas. Les agradezco, por favor, les agradezco desactivar los micrófonos. No quiero hacerlo aquí de todo, pero para todos, manténganlos desactivados y en el momento en que quieran hablar, formular algún interrogante, pues lo prenden y gustosamente atendemos la inquietud. Esto para evitar a veces las perturbaciones que yo sé que en la casa, sin uno querer, a veces se suscita. Bien, entonces miren ustedes que esa paraescripto que los romanos introducen en la ley es una práctica que nosotros seguimos teniendo. Toda ley debe tener un título y no cosa distinta fue la que hicieron los romanos. Los romanos titulaban con el nombre del magistrado. La ley Aquilia, la ley fulana, la ley Pedro, la ley Juan, la ley que ustedes quieran. Nosotros titulamos, como dice la Constitución, en armonía con el contenido de la ley. Según sea el contenido, es la denominación que la ley tiene. Pero esa es una costumbre que viene desde los tiempos de Roma. Es parte de la cultura jurídica que los romanos legaron al mundo occidental. La segunda parte integrante de la ley, según la estructura que los romanos hicieron, es la llamada rogatio. Rogatio. ¿Qué es la rogatio? Es la parte propiamente dicha de la ley, el contenido propiamente legislativo. Lo que pudiésemos decir nosotros hoy es la parte resolutiva. Es la parte resolutiva de la ley. ¿Qué es la parte resolutiva en una ley? Aquello que encontramos siempre después del resuelve, organizado en forma de artículos. Artículo primero, artículo segundo, artículo tal. Pues bien, eso llamaban los romanos la rogatio, que repito, para puntualizarla, no es otra cosa distinta que la parte propiamente resolutiva de una ley. Lo que prohíbe, permite, en términos generales, lo que regula la ley de manera puntual y que, por supuesto, tiene coercibilidad. Y la tercera parte es la santio. S-A-N de nene, C de coco, T de tío y de iglesia o de Orlando. Santio. La santio es la parte a través de la cual en la ley los romanos regulaban todo lo concerniente a las sanciones. Santio es, en términos latinos, sanción. La parte reguladora, la parte que establece todo el régimen de sanciones que son aplicables para aquellos eventos en que la ley sea violada, desconocida, vulnerada o alguien vaya en contravía de la disposición que se esté tomando o adoptando. Entonces, resumo, la primera gran fuente en los tiempos de la República, la primera gran fuente del derecho romano en los tiempos de la República es la ley. Y la ley la estructuran para entonces los romanos con esos tres grandes elementos que hoy en día de alguna manera se advierten casi que en su misma identidad, casi que en su mismo texto, en las leyes que hoy conocemos. Toda ley tiene un título. Toda ley, por supuesto, tiene una parte resolutiva. Es la esencia de la ley. Es el contenido de la ley. Es lo propiamente llamado ley. Esa es la rogatio. Y, por supuesto, las leyes tienen una parte en donde establece el imperio del Estado a través de la coercibilidad o de las sanciones o del régimen de responsabilidades que establece para quienes incurran en conductas contrarias. La segunda gran fuente del derecho en los tiempos de la República Romana son los llamados plebiscitos. La palabra plebiscitos viene de plebe. Y aquí aflora lo que venía advirtiendo hace un instante. Es tal la evolución de las instancias de poder de los plebeyos que llega un momento en que sus cuerpos de representación tienen una capacidad tal que expiden decisiones llamadas plebiscitos que son igualmente como si fuesen leyes, tienen un carácter imperativo, son exigibles. Y llegó un momento de la historia de Roma en que las decisiones de los plebiscitos no solamente obligaban
a quienes eran integrantes de la plebe, sino que también fueron exigibles para los patricios. Por eso acotaba hace un segundo, finalmente esa historia de la República permite a los patricios y plebeyos equipararse en términos de instancias o de decisiones de gobierno o poder. Los plebiscitos son esas disposiciones surgidas de las instancias de concentración, de representación de los plebeyos, ¿sí? Y también los plebiscitos tienen una característica, una manera de identificarlas. Y también los plebiscitos, los plebeyos acostumbran a identificar sus actos, llamados plebiscitos, con el nombre de los tribunos de la plebe que promueven el plebiscito en los tiempos de su gobierno, obviamente. Entonces, si el tribuno de la plebe era Julio, era Pedro, era Juan, era María, Berta o Luisa, los plebiscitos se identificaban con el nombre de los tribunos que para aquel entonces estuviesen en el ejercicio de esa función. Generalmente, las disposiciones conocidas como plebiscitos tienen dos nombres, porque los plebeyos eran dos. Los tribunos de la plebe, ese cuerpo representativo de poder de la clase social conocida como los plebeyos, pues generalmente eran dos, al igual que los cónsules dos, y los plebeyos acostumbraban a nominar su ley con el nombre de los dos integrantes del llamado Tribunal de los Plebeyos. Bien, la tercera fuente son los senadoconsultos. Los senadoconsultos son las medidas expedidas por el Senado, que para entonces existía. ¿Por qué la denominación de senados consultos? Porque el Senado, antes que ser un cuerpo legislativo, era un cuerpo asesor del gobernante. Los cónsules acudían al Senado para obtener consejo, para que en la toma de una cierta decisión, no solamente dando participación al principio de representación de los patricios, esos debates le permitieran a los gobernantes tener claridad respecto de la mejor decisión a adoptar. Generalmente las decisiones de declaratoria de guerra de los romanos eran amplias y previamente debatidas en el Senado romano, a través de un sinnúmero de debates que dieron lugar a discursos que son famosos y que son profundamente históricos. Entonces las disposiciones que expedía ese Senado se denominan senadoconsultos porque no eran en principio decisiones en todo el rigor de la norma o de la palabra. Eran más básicamente disposiciones en las que expresaban una opinión respecto de la forma como en relación con determinado tema sugerían a los gobernantes actuar. Y eran asesores de los magistrados también para la toma de ciertas decisiones, ¿no? Por manera que esas disposiciones, el peso que tiene toda consulta, digamos, es el acierto del concepto. Cuando un consejo, ¿quién no ha recibido un consejo en la vida? Para estos efectos asimilémoslo a un concepto, ¿sí? Cuando un consejo es tan claro, es tan suficiente, no nos deja otro camino que actuar conforme al consejo o al concepto que se nos da, ¿cierto? Ese es el peso de un concepto que cuando está tan bien elaborado respecto del tema, abordado el estudio del tema, prácticamente, no obstante que no tiene carácter obligatorio, la certeza y la sabiduría que envuelve un concepto, como un consejo también digo, hace que quien tenga que tomar la decisión finalmente opte por aceptar el concepto o el consejo. Ese era el peso de los senadoconsultos para la sociedad romana. Ese era el peso dentro de la institucionalidad romana del Senado, la fuerza de la opinión de los conceptos que tenía el Senado a través de los senadoconsultos. Tomar un consejo, una decisión respecto de aconsejar a los gobernantes sobre si declaran una guerra, pues no era una decisión fácil. Tenía que estar suficientemente motivada, ampliamente debatida. Entonces, y esto es uno de los tantos temas sobre los cuales el Senado emitía senados consultos.
Finalmente, con el tiempo, los senadoconsultos van adquiriendo, más por costumbre como tal, van adquiriendo un peso que se vuelven en la práctica como norma, sin perder su esencia de consulta o de consejo, en la práctica van adquiriendo un peso tal que terminan aceptándose como si fuesen verdaderas disposiciones legislativas. La cuarta fuente del derecho para aquel entonces, en los tiempos de la República Romana, decimos, son los edictos de los magistrados. Es decir, los edictos de los magistrados son igualmente una fuente en el derecho romano. ¿Qué eran los edictos de los magistrados? Los magistrados era un cargo que también se ejercía cada año. Se rotaban cada año los magistrados. Y cuando el magistrado llegaba y asumía el cargo, lo primero que hacía era expresar en un documento que llamaban edicto y que colocaban en un sitio público de manera tal que le permitiera a los ciudadanos romanos enterarse de la decisión, del contenido del edicto, para conocimiento de los ciudadanos romanos. El magistrado publicaba allí cómo era que él iba a cumplir su gestión en materia de adelantar o de promover juicios. Es decir, fijaba como una especie de regla de procedimiento a la hora de tener que adelantar procesos. Entonces, en los edictos él decía, mire, yo voy a cumplir mis funciones de la siguiente manera. Y notificaba desde el primer momento en que asumía el cargo cómo era que se iban a regular las funciones o las gestiones que le correspondía cumplir a los magistrados. Por eso era una fuente de derecho, porque el edicto era en la práctica una disposición, pudiésemos decir en términos de hoy, con fuerza de ley. El magistrado lo que tenía que hacer era fijar en el momento en que iniciaba sus acciones, sus funciones, las reglas de juego, si ustedes me permiten el término, a través de las cuales iba a cumplir con los fines o los cometidos de la investidura de magistrado. Y finalmente, la última gran fuente del derecho romano en los tiempos de la República es lo que conocemos como la jurisprudencia y también la doctrina, ¿sí? ¿Qué señalamos como jurisprudencia o doctrina? Todas las jurisprudencias son las opiniones, ¿sí? Las decisiones que adoptan quienes tienen investidura de jueces. Eran las decisiones emitidas por los magistrados, que se van volviendo, en términos de hoy, una especie de precedente, así como se resuelve un caso frente a un nuevo caso, frente a una nueva situación que tenga los mismos elementos fácticos, pues lo correcto, lo procedente es resolverlo de la misma manera como ya se resolvió el caso anterior. Ese es el papel de la jurisprudencia. En la medida en que los magistrados romanos iban tomando decisiones, iban estableciendo una especie de derecho jurisprudencial, cómo resolvían en la práctica los casos, pues en tanto digo, se presentaran casos que tuviesen los mismos elementos fácticos. Claro, la condición esencial para que la jurisprudencia se pueda aplicar es que los elementos fácticos, la controversia, el litigio, sea del mismo tenor, para poder aplicar, para poderlo resolver de manera similar a cómo en el pasado pudo haberse resuelto un determinado asunto. Entonces la jurisprudencia comienza a ser desarrollada y a ser tenida en cuenta en el derecho romano. La manera como se resolvió un conflicto sirve para resolver conflictos futuros. Y a la par con la jurisprudencia citamos también como fuente del derecho en los tiempos romanos, en los tiempos de la República, surge también la doctrina. Ya el derecho ha empezado a dimensionarse de tal manera que surgen autores, brota literatura jurídica, escritores, digámoslo en términos de hoy, tratadistas, que ya se ocupan de manera puntual sobre determinados temas del derecho, sobre el estudio de ciertas instituciones, sobre la precisión de características, comentarios, análisis, en fin, respecto de los distintos tópicos que las instituciones jurídicas o que el derecho puede tener o puede presentar. Entonces, digamos que esas son como las fuentes principales del derecho romano en los tiempos de la República. Pero hay un hecho histórico importantísimo
Independientemente de cuáles son las fuentes del derecho romano en los tiempos de la República, hay un suceso histórico de una gran importancia. Es que en los tiempos de la República, los romanos elaboran una gran compilación jurídica que se denomina la Ley de las 12 Tablas. Ahí codifican una gran parte de la normatividad, compilan una buena parte del derecho romano de entonces. La Ley de las 12 Tablas es una codificación hecha por encargo de algún gobernante que le dice a los sabios juristas de la época, mire, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Busquemos todas esas disposiciones, la costumbre, las que tengamos por ahí escritas de manera dispersa, miremos en otras culturas qué prácticas jurídicas tuvieron. Nombró una comisión de grandes juristas romanos, creo que estaba integrada por 10 juristas romanos, para que elaboraran lo que la historia romana conoce como la Ley de las 12 Tablas, ¿sí? Porque son, digamos, 12 grandes textos en donde se compila y se codifica lo que es el derecho romano de esa época. Y ese se vuelve el gran código de la sociedad romana. Ahí están compiladas, digamos, buena parte de todas las disposiciones del derecho romano. Esos comisionados, esos grandes 10 sabios, a cuyo cargo estuvo la elaboración de la Ley de las 12 Tablas, miraron incluso el derecho griego, miraron el derecho de las civilizaciones anteriores, consultaron a Hammurabi, bueno, qué sé yo, se informaron de todos los antecedentes jurídicos y logran expedir un gran estatuto que la historia conoce con el nombre de la Ley de las 12, Tablas. Creo que uno de los trabajos que señalamos para evaluar hacia el final del semestre se conoce, está referido al tema de la Ley de las 12 Tablas, ¿no? A título aquí de simple enunciación, por ejemplo, las primeras 3 tablas, ¿sí?, leyes están dedicadas al derecho procesal. Las leyes cuarto y quinto al derecho de familias y al derecho de sucesiones. Las leyes sexta y séptima están referidas al derecho penal. Todo lo concerniente a los crímenes, parricidios, delitos, bueno, todas las conductas delictivas. La ley décima, por ejemplo, todo el derecho sacro, el derecho religioso. Roma es un pueblo profundamente religioso, politeísta. La religión es un instrumento dominante al interior de la sociedad romana y gira a Roma. El gran conflicto de Roma en la época del imperio es entre paganos y cristianos. La ley 11 y 12 se ocupa de regular temas, por ejemplo, de relaciones entre patricios y plebeyos, sobre todo en el tema del derecho de familia, ¿no? Porque ellos regulaban el sentido elitista de las clases sociales, sobre todo de los patricios, pues hace que establezcan una regulación normativa muy restrictiva que con el tiempo van a tener que ir ampliando, ¿no? En fin, son 12 grandes códigos, llamadas la Ley de las 12 Tablas, que compendian toda la codificación del derecho romano y que rige durante buena parte de la época de la República. Ese es el primer gran estatuto jurídico de Roma. Ese es el primer gran código de la sociedad romana, la Ley de las 12 Tablas. Es históricamente importante para Roma, es históricamente importante para el derecho romano y por consiguiente históricamente importante para la cultura jurídica del mundo occidental a la que nosotros estamos vinculados. Con el tiempo, la Ley de las 12 Tablas va a ser desplazada, va a ser reevaluada cuando Justiniano saque su código. Pero la Ley de las 12 Tablas rige por mucho tiempo a la sociedad romana, es la gran codificación de Roma. Y cuando Justiniano saca su código, del que ya no alcanzamos a hablar esta noche en la próxima clase, que creo que va a ser en la semana de Pascua, pues ahí miraremos o haremos referencia a cómo el código de Justiniano exploró también y extrajo del código de la Ley de las 12 Tablas, extrajo muchas disposiciones que vinculó a lo que después es el código de Justiniano, y en su momento diremos cuál es la importancia del código de Justiniano en la historia del derecho romano. Como el tiempo apremia, mis queridos jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿El tema ha quedado claro? ¿Alguna dificultad? ¿Cómo es que hay, Marco? ¿Cómo es que hay?
¿Ninguna? Yo sé que pregunta, pero es por fuera del tema. ¿De qué trata? Es que el día del parcial usted no me dejó presentarlo porque no estaba en la lista, ¿sí? Yo no lo dejé, la instrucción que recibí se cortó. Sí, ¿Me sí, oye, no? señor, sí, señor. La Sí, señor. instrucción que recibí de la universidad es que quien no estuviera habilitado para presentarlo, pues no podía hacerlo. Y que obviamente yo tengo que someterme a esa disposición. ¿Cuál es la inquietud? Esto, y usted me había dicho que las mañanas, pero que esto pasó, pues no he podido presentar el parcial. ¿Cómo para presentar? Para eso tenemos que recibir una autorización de la universidad para ver cómo se van a hacer esos parciales. Creo que mañana, pasado mañana, ya podamos tener claridad sobre ese particular. Entonces, en su momento le indicaremos cómo llenar ese vacío académico que tiene ahí. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Relativa al trabajo de las 12 tablas. Bueno, las 12 tablas, sí. Yo soy uno de los participantes de... Perdón, que ya no oigo casi, ¿cómo? Yo soy uno de los integrantes del grupo De encargado las 12 de tablas, realizar el ¿sí? trabajo relativo. Me gustaría saber si usted no tiene algún libro que nos recomiende contextivo en materia de ese tema. Mire, la bibliografía que esta noche les indicaba ahí, en medio de la charla, ahí puede encontrar algunas fuentes sobre eso, ¿no? No hay ninguna dificultad, ahí encuentra referencias sobre la ley de las 12 tablas, pero en cualquiera de los grandes textos del derecho romano, que ya advertía, es abundante la literatura sobre el tema, hay referencias, pero con gusto, de manera puntual, yo le puedo indicar, y agradezco que me envíen en el curso de los días un correíto, y yo le puedo actualizar ya de manera más puntual algunas fuentes bibliográficas, con el mayor gusto. ¿Aló? Muchas gracias. Bueno, yo me despido porque la verdad creo que ya llegamos a la hora y ya las dificultades de... Doctor, buenas noches. Sí, buenas Es que teniendo en cuenta las tareas que su merced nos dejó sobre los temas del derecho, que es lo que está hablando nuestro compañero Diego, ¿hasta cuándo tenemos el plazo para darle ese trabajo? Señorita, lo dijimos desde el primer día y lo hemos repetido en varias oportunidades, faltando 15 Pues días es para que- terminar clases, ¿no? Bueno. Entonces, Es para que le quede claro a todos porque no se acuerdan mucho de eso. Gracias. bueno, bien, correcto. Bueno, jóvenes, llegó la hora final. Muchas gracias por su presencia, su interés, su participación. Les deseo que sigan teniendo una cuarentena afortunada, con paciencia, que de esta vamos a salir adelante. Un abrazo para todos. Feliz noche. Bueno, igualmente, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias, Bueno, pues, profesor. Buenas noches. que descansen. Que descanse, profe. Feliz noche.